después actualizamos. Gracias a ustedes. Bueno, Vamos con Julián hablamos Guarino. de... Sí, Exactamente. Señor Julián Guarino, que va subiendo allí al estrado. por favor. Ahí está. A ver, ¿qué pasa con esta decisión del gobierno, la intención del gobierno, mejor dicho, de que compitan entre los empresarios? A ver. Bueno, a ver, está en el Congreso, es un proyecto, el gobierno lo está trabajando y lo que va a buscar es que haya cierta coordinación también con otros sectores políticos. Lo que se va a buscar es darle mayor poder a lo que hoy se llama defensa de la competencia. Hoy tiene la forma de una especie de comisión, pero en rigor lo que el gobierno quiere es que se trate directamente de una especie de subsecretaría que dependa del Ministerio de la Producción. Sería una subsecretaría y al mismo tiempo se va a crear un tribunal, ¿no? Esta es una de las patas más importantes que tiene este proyecto, un tribunal de defensa de la competencia que lo que va a tratar de establecer son casos donde haya que aplicar algún tipo de multa. ¿Quiénes integrarán ese tribunal? Bueno, eso es una buena referencia, todavía no hay, se va a llamar a un concurso público, de alguna manera también con una convocatoria que va a ser de lo más amplia, es decir, no va a ser acotada en términos Julián, políticos. Sí. Estoy leyendo, ¿esa cifra es cierta? Sí, ¿Qué es el videograf? Sí, siempre nos hemos quejado de las multas, porque en general cuando uno lee 15, 20 millones de multa, yo supongo que a mucha gente le debe parecer mucho dinero, pero en rigor para lo que factura una empresa, en general no lo es. Bueno, 3.000 millones de pesos ya es una cifra relativamente considerable. ¿Qué dice el proyecto? Dice que este Tribunal de Defensa de la Competencia, entre otras cuestiones, lo que va a poder hacer es aplicar multas a las empresas del orden de los 600 millones hasta los 3.000 millones de pesos. Hay quien especula con 3.500 millones de pesos eventualmente. ¿Y en qué caso se aplicaría una multa? Bueno, por ejemplo, el caso típico, digamos, pero que en el mundo en general ha dado, yo digo, muchísima polémica, es el de la cartelización, ¿no? ¿Qué es una cartelización? Es cuando vos tenés en un país, en una economía, determinadas empresas que hacen lo mismo, son unas pocas empresas en general, grandes compañías, y se ponen de acuerdo, por ejemplo, para negociar algún tipo de insumo o para fijar algún tipo de precio en el mercado. A eso se lo llama una cartelización. ¿Qué significa? Que no hay competencia. ¿Por qué? Porque como conversan entre ellos, le ponen un precio, le ponen una determinada brecha y de ahí hacia arriba, y claro, quien termina perjudicándose siempre es el consumidor. Es un acuerdo desleal para el consumidor. Claro, es un acuerdo informal por un lado, porque no figura en ningún lado precisamente, y después es un acuerdo que termina perjudicando al consumidor, que es la parte más débil en lo que es este esquema, y por otro lado beneficiando en forma adicional a quien produce ese producto, porque en definitiva hay directamente un traslado de riqueza de aquel que está pagando el producto a aquel que directamente lo está vendiendo. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera lo que se discute es si hay un grado de rentabilidad, digamos, que guarde un cierto sentido con lo que es la práctica comercial, y que a partir de ese momento hay especulación. Bueno, yo no creo que el gobierno termine aplicando esta cuenta, pero sí probablemente termine aplicando una multa. ¿En qué sector de la actividad económica se puede dar esa cartelización o se está dando? Sí, es un poco difícil de establecer si hay una cartelización o no. Lo que sí podemos decir es que desde el lado de la visión del gobierno existe hoy una, no digo una sospecha, pero sí diría cierta intención o cierta voluntad de controlar en una forma más restringida, por ejemplo, los que producen alimentos en la Argentina. Sobre todo lo que son las grandes compañías productoras de alimentos. Seguramente ustedes tienen nombres. ¿Productoras de alimentos o comercialización de alimentos? No, bueno, comercialización también, pero en general, como son tan importantes estas empresas, lo que terminan haciendo es comprando los insumos y obviamente todo el resto del proceso productivo, y además lo que es la distribución y la venta, hasta incluso en la góndola, queda a cargo de una misma compañía. Desde el momento que compran el insumo, todo el proceso productivo, con el producto terminado, y bueno, y ahí va a los centros mayoristas o a los locales minoristas. Bueno, en ese contexto es que el gobierno quiere tratar de establecer algún tipo, o tener alguna herramienta, yo digo, para que haya un control y haya una competencia. Y que sean más sinceros los cartelitos en las góndolas de los supermercados. Sí, bueno, eso es un reclamo que hicimos aquí históricamente. Hay otra pata que es importante dentro de lo que es este proyecto. Por un lado son las multas. Del otro lado que hay la figura del arrepentido. No se llama arrepentido, se llama programa de clemencia vinculado a la cartelización. O programa de clemencia, porque es como es más amplio. un pedido de perdón, digamos. Claro. A ver, ¿cómo es? Bueno, es bastante sencillo. Un empresario
que se tiene que arrepentir de una determinada De actividad. los precios que tuvo. Lo digo así como con un ¿Qué tono de puso, digo? escepticismo fuerte, digo, si no se nota. Es un empresario que se tiene que arrepentir de una supuesta actividad que uno podría considerar que no sé si es ilegal, pero sí claramente no es ética. Abusiva. Claro, y lo que lo termina confesando es, por ejemplo, bueno, que se puso de acuerdo con otros 2 o con otros 3 para fijarle un valor determinado, un precio, y que no haya este juego de la competencia. Bueno, lo que dicen en el gobierno es, si existe un empresario que viene y termina contando esto, lo que nosotros hacemos es, le bajamos la pena o le bajamos la multa a la empresa que él conduce, por ejemplo, y en ese sentido, bueno, obviamente entra dentro de lo que es una negociación. En el barrio, ¿cómo dirían eso? Buchón. El buchón. Claro. El famoso efecto buchón. Bueno, no, pero digo, a ver, es serio. ¿Por qué? Porque el sector de los alimentos en la Argentina es uno de los más problemáticos, entre comillas, en tanto y en cuanto cuando uno estudia lo que es la distribución de los precios y puntualmente cómo afecta o cómo impacta la inflación, lo que se ve es que siempre termina impactando más en el sector que produce alimentos y bebidas en la Argentina. Creo que ahora se han incrementado más la inflación anual, ¿no? Claro, siempre, prácticamente es una constante, todos los meses los alimentos suben por encima del promedio de la inflación. Y esto está mostrando que hay determinado tipo de restricciones que tiene lo que es el tejido económico argentino. Es decir, que como hay empresas que son pocas y que producen muchos alimentos, bueno, tienen determinado tipo de restricciones a la hora de sumar oferta de productos y por eso terminan ajustando los precios hacia arriba. Ahora, ¿Qué quiere el gobierno? Tener una herramienta para controlarlos. Y claro, por eso tendría que ser sancionado. Si están incrementando sin necesidad, porque si no tengo que cubrir costos o eso, estás más que la inflación. Y en algo tan puntual y tan básico y necesario como los alimentos, ¿no? Sí, como pasa habitualmente, Entonces, en el gobierno hay un sector que lo rechaza totalmente el proyecto. De hecho, Sí. lo presenta Mario Quintana y lo presenta también no solo Francisco Cabrera, sino también Elisa Carrió, que yo diría ¿Cuál es el sector del gobierno así que rechaza este proyecto? Y un sector más conservador que... Que dice el libre mercado. Claro, que lo que Pero dice el libre es que... mercado te está comiendo el bolsillo, los argentinos. dice que ese las es el empresas tema. tendrían Ahí es donde que- tiene que intervenir el Estado y poner las reglas claras en defensa del consumidor. Sí, yo creo, ojo, que yo creo que esto es un sistema de castigos, no es un sistema de control de precios, es un sistema de Claro. castigos. En cuanto el gobierno investiga y detecta que hubo una práctica desleal o que hubo una práctica que de alguna manera se contrapone contra A lo ver, que es la ética, bueno, ahí termina aplicando la Julián, multa. por ejemplo, en los países desarrollados o en los países donde está el libre mercado, Sí. ¿hay autoridades, organismos de defensa de la competencia del consumidor, mejor dicho? Sí, ¿Y que tienen peso en sus decisiones? Claro, tienen muchísimo peso. Por ejemplo, el caso que está permanentemente en los medios es el del software, generalmente vinculado a lo que son los principales referentes del software. El caso de Microsoft, por ejemplo, Sí. que en general en los Estados Unidos se lo persigue mucho. Bueno, así, pero aplicado a otros sectores que quizás no son tan relevantes, pero en la Argentina sí. Digo, en los Estados Unidos está claro, en algún momento se lo acusó de prácticas monopólicas, por ejemplo, a Microsoft. ¿Por qué? Bueno, porque te vendían lo que era el software y se suponía que vos no podías elegir, por ejemplo, el navegador porque ya venía con el software. Y que si bajabas otro te generaba conflicto. Bueno, de ese Apple tipo... también tuvo acusaciones de monopólico, ¿no? Claro, bueno, acá lo que quizás se vincula más en la Argentina con prácticas vinculadas sobre todo a la cartelización. Sí. Ahora, Juli, digo, esta ley va de la mano de lo que necesita el gobierno, que es justamente motivar inversiones del exterior. Qué buena pregunta. Que porque lleguen empresas al país. No, claramente no es algo que el gobierno hubiese querido hacer, por lo menos quienes hoy por hoy lo están criticando, ¿no? Porque tienen esta misma visión, es decir, quieren darle determinadas garantías a grupos inversores del exterior, pero finalmente lo que le dice el gobierno es, ojo que te voy a estar controlando y que además tengo poder de fuego porque voy a tener una multa o una cantidad de multas que podrían trepar hasta los 3.000 millones de pesos. Entonces, claro. En ese contexto, aparte son 3.000 millones actualizados por inflación permanentemente. Este es otro dato que no es menor, porque estábamos acostumbrados a cifras que pierden de alguna manera vigencia Valor por la con el inflación. paso del tiempo. Bueno, en este caso no, esto figura también en el proyecto. Entonces, un tribunal, por un lado, dentro de lo que va a ser una subsecretaría, y por otro lado la figura del arrepentido, como los dos ejes en los cuales va a pivotear lo que es poder de fuego, poder de control para el gobierno en función de lo que son mercados que son oligopólicos, mercados donde hay pocos oferentes y donde en general siempre está en juego lo que termina siendo la fijación de precios
por ahí, por encima de lo que sería de sentido común, por lo menos para una práctica comercial relativamente ordinaria. El otro dato es que el gobierno también ha jugado un poco con las importaciones en la primera parte del año. Cierto es que tenía muchas declaraciones juradas anticipadas de importación para liberar, pero también las ha utilizado políticamente para fijarle un tope o un techo a los precios de aquellos que producen a nivel local, y que obviamente cuando tenés un competidor, que en realidad no es un competidor permanente, pero sí de pronto vos detectás que hay una entrada de productos que se están vendiendo a un 20, un 30, un 40% por debajo de tus precios, lo que te hace es, bueno, de primera mano, que no sigas subiendo los precios. Y en segunda instancia, obviamente, que empieces a contemplar cómo haces para tratar de bajar un poquito lo que son tus costos para no vender tan caro. Muy bien, Julián. Seguimos en minutos, ¿Cómo no? Gracias, Gabriel. No.